Jocelyn, tú eh, sufriste de violencia sexual. Conocemos que de pequeña también sufriste un episodio, una enfermedad de anorexia. Coméntanos un poco acerca de eso. Está el tema de tu enfermedad, ¿no? Que es diabetes. Ya habías sufrido una pérdida, ¿no? Habías perdido tu primer bebé. Antes de una terapia, yo pienso que primero debe existir el perdón. Dentro de la motivación que tienes de ayudar a alguien, fue que se creó Metrópolis Cosmopolita. ¿Fue en realidad la carrera que tú querías estudiar? En esta vida, uno nunca pierde, ¿eh? Uno gana o aprende. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio, este emocionante estreno del podcast Gente que Suma. El día de hoy empezaremos con una aventura que promete inspirar, informar y entretener a todo el público. En este primer episodio contaremos con la presencia de una mujer cuyo camino ha sido marcado con determinación, pasión y capacidad de convertir desafíos en oportunidades. Ella es Jocelyn. Además de esto, ella será la presentadora de este podcast que, en esta oportunidad la tendremos como invitada especial y estelar de este primer episodio. ¿Cómo estás, Jocelyn? Estoy muy bien, Lili, y te agradezco por ser tú el día de hoy la presentadora. Muchas gracias. Muy bien, Jocelyn. Queremos escuchar toda tu historia, queremos saber todo de ti. Cuéntanos, para empezar, ¿quién es Jocelyn, no? Desde tus inicios. Bueno, pues Jocelyn siempre ha sido una mujer terca, necia, perseverante, pero obviamente también que cuando uno recién empieza en esta etapa de la vida, comienza con miedos y con temores, hasta que se da cuenta uno que si uno no cree en sí mismo, no puede no superar cualquier obstáculo. Jocelyn, nos gustaría saber cómo eras tú de pequeña, cómo fue tu infancia, experiencias que hayas vivido para llegar hasta este momento, siendo tú, Jocelyn, una emprendedora, ¿no? Claro, Lili, como toda niña, bueno, pues al comienzo era un poquito tímida, pero siempre con inquietudes y dejando de lado los miedos y temores. Siempre me gustaba experimentar cosas nuevas y obviamente el emprendimiento siempre estuvo en mi vida desde muy pequeña, ya que, bueno, vengo de familia emprendedora, mis abuelos, tanto paternos como maternos, han sido pequeños emprendedores y entonces yo siempre tenía ese interés por cómo poner un negocio. Si me caía una propina o algún pequeño dinero, entonces yo trataba de ver cómo, en qué lo podía invertir. Y desde muy pequeña me encantaba el emprendimiento. Siempre he sido inquieta, terca, necia. Por eso a veces me reñía y a veces también me caía, pero no me arrepiento. Muy bien, Jocelyn. A nosotros nos gustaría saber un poco más acerca de este tema, ¿no? Jocelyn, ¿tú eh, sufriste de violencia sexual de pequeña? Pues sí, sí, hoy en día lo puedo decir de una manera que no me causa dolor y quizás para otros pueden pensar y pueden creer que no lo he vivido. Sin embargo, esa herida ya ha sido curada y sanada y obviamente también he perdonado, he dejado ir para poder vivir a plenitud. Sé que en su momento me causó mucho daño, sé que en su momento también me causó mucho dolor y lo viví prácticamente sola hasta que me pude de alguna manera sumergirme en el amor con Dios y de la mano de Él y viendo que con el perdón podía yo superar esta situación, sobreponerme y poder vivir a plenitud desde mi propósito de vida. Porque hoy en día entiendo que si pasé por esto, ha sido por algo, para así poder ayudar a más mujeres, a más niñas que en su momento sufrieron de estas situaciones. Que como te lo puedo decir, no se lo deseo a nadie, porque en su momento causa mucho dolor y desencadena muchas cosas. Y si tú no lo curas, si tú no lo sanas, ¿no? Porque, bueno, yo no soy especialista, no soy psicóloga, no soy psicoterapeuta, ni tampoco soy psiquiatra, ni nada parecido. Sin embargo, sí lo he pasado. Entonces, yo siento de que antes de una terapia, yo pienso que primero debe existir el perdón.
el poder comprender y entender que tú puedes perdonar para que puedas de alguna manera liberar esto y puedas seguir viviendo con tu vida, ¿no? Sí. Y así poder ayudar a más personas para que puedan salir de esta situación y sea una cadena que tú vas ayudando a más personas que han pasado por esto, niños, niñas, ¿no? Personas, adultos, y poder seguir adelante. Muy bien, Jocelyn, ha sido una etapa difícil en ese momento y bueno, aparte de ese tema, nos gustaría saber también, porque conocemos que de pequeña también sufriste un episodio, una enfermedad de anorexia. Coméntanos un poco acerca de eso. Así es, Lili. Efectivamente, como te estaba comentando anteriormente, el haber sufrido de violencia sexual de pequeña, de niña, ¿no? Y fue lo que desencadenó el que yo cayera en la anorexia y la bulimia. Fueron años muy duros de mi niñez y de mi adolescencia, donde pues marcó mi vida y de alguna forma, de alguna manera es una enfermedad, son enfermedades que destruyen emocionalmente a la persona, la destruyen también de manera física, en salud, ¿no? Pero como te lo vuelvo a repetir, gracias a Dios, a través del perdón y a través de yo misma ver con disciplina, ¿no? El poder que sí podía superar esta situación. Sí lo he padecido, sí lo he sufrido, pero hoy en día, gracias a mi creador y a la voluntad que tuve yo de salir de esta situación, es que hoy soy una mujer sana, tanto física, emocionalmente como mentalmente. Muy bien, presenciamos eso, ¿no? Tú eres una persona ya ahora, una emprendedora y bueno, te cuidas físicamente, tu salud también, ¿no? Así es. Somos presenciadores de eso, ¿no? Ahora, Jocelyn, coméntanos acerca un poco de tu adolescencia. ¿Cómo fue tu adolescencia, tu etapa en la escuela? ¿Cómo era Jocelyn de adolescente? Bueno, pues conforme fui creciendo, pues me convertí en una mujer más terca por mis objetivos, por mis metas, por mis sueños. Eh, Me gustaba, ¿no? De alguna manera el estudio, pero siempre me inclinaba más por las letras, por la comunicación, ¿no? Obviamente que también manejaba mis números, ¿no? Obviamente, pero no era lo que me quitaba el sueño. Pero sí, me gustó la etapa del colegio, incluso siempre he sido una mujer de metas y desde que era adolescente, en mi último año escolar, me planteé metas, ¿no? Como por ejemplo de ir a mi viaje de promoción, ir a mi fiesta de promoción, que si de repente mis padres no podían costeármelo, yo de alguna manera ver cómo podía tener unos ingresos para poderme costear, porque yo me propuse como meta, sí o sí tengo que estar presente en mi fiesta, sí o sí tengo que estar presente en mi viaje, y sí o sí además tenía que participar era mi último año y me lo había puesto como meta participar en el reinado escolar, ¿no? Entonces me lo planteé y desde que comencé el año, por ejemplo, con el grupo de amigas, hicimos actividades, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de comida, ¿no? Llevar de repente en el recreo unas porciones de ceviche, unas porciones de arroz con pollo, sándwiches, para sacar fondos, para de alguna forma tener para nuestra bolsa de viajes a donde nos íbamos a ir y obviamente también para tener un dinerito para la fiesta. Y gracias a Dios lo hicimos, lo logramos y bueno, pues en el reinado también participé, pese a que mis padres no querían por lo económico, pero yo les dije no, que no se preocuparan porque eso yo lo iba a ver, ¿no? Y me sentenciaron, me dijeron que no podía participar, pero como siempre te he dicho, yo soy bien terca. Cuando tengo una meta y tengo un sueño, no son negociables. Y participé, aunque me costó un castigo y el que no estuvieran presentes allí ese día. Sin embargo, la satisfacción para mí fue muy grande porque desde allí me di cuenta que si yo me proponía algo, yo lo podía lograr. No le estaba haciendo daño a nadie. Claro. Era un sueño, era una meta de una adolescente, ¿no? Que ya iba más o menos viéndose y forjándose que si uno quiere algo, tiene que luchar por ello. Así es. Muy bien, Jocelyn. Conocemos que Jocelyn, aparte de ser emprendedora, es abogada, ¿no? Coméntanos acerca un poco de la elección de esa carrera.
¿Fue en realidad la carrera que tú querías estudiar? Ya. ¿Cómo fue ese lapso, no? Bueno, realmente yo estoy llena de muchas historias en cada etapa de mi vida. Realmente, Lili, te voy a ser sincera, como siempre lo he sido y lo seré. No era la carrera por la cual yo iba. Obviamente que con lo que me pasó en la niñez, puedo decir uno, quizás por eso lo estudió, no porque pedía justicia. Tampoco nunca denuncié, ni lo haré, porque ya está perdonado y liberado. Pero lo tomé porque lo que yo quería estudiar en ese tiempo era ciencias de la comunicación. Y yo ya había estudiado más o menos dónde podía estudiar esta carrera, que era en la escuela de Charles Chaplin. Pero obviamente pues éramos 4 hermanos, un solo pulmón, el que trabajaba, mi madre se quedaba en la casa a cuidarnos, no podría. Entonces busqué la forma de que de repente en otra universidad, pero en ese tiempo aquí en Piura, Paita, no había tampoco. Entonces obviamente que no se podía. Me dije a sí misma, bueno, pues Jocelyn, quizás más adelante tú misma te puedas dar tus estudios, lo que tú quieres, pero sí tienes que hacer algo, ¿no? No puedes estar hecha la vaga, ni tampoco puedes encapricharte y no hacer el birrinche a tus papás y decirles, ¿sabes qué, papi? Yo quiero esto y si no me das esto y no sé, no estudio, soy vaga, tú me mantendrás. No, que cualquiera quizás lo puede hacer. Entonces, ¿yo qué hice? Analicé el mercado, vi qué carrera podía ser rentable y además de acuerdo a mis habilidades, a mis talentos, a mis virtudes. Y como te lo vengo contando, me encantaba la comunicación, me encantaba todo lo que era letras, me gustaba leer. Hasta ahora me puedo comer un libro en un solo día. Entonces, leyes me caía como anillo al dedo. Que no la iba a tener fácil, sí, porque pues la mujer ejerciendo una carrera y derecho, pero si uno tiene la disposición, lo hace. Entonces, viendo que podía ingresar en el mercado de derecho, ¿no? En el mercado de ser abogada, que se podía hacer de manera dependiente o independiente, que tú podías trabajar en una institución pública o en una empresa, o tú mismo poner tu estudio, de mil formas y mil maneras, y que habían varios rubros en el derecho. Entonces dije, aquí es, ¿no? Y sin miedo al éxito lo hice. No fue la carrera que de un momento yo anhelaba, sin embargo, agradezco porque fue la carrera que me dio de comer, que me pudo también de alguna manera poder ayudar a mi familia, a mis padres, ¿no? Contribuirle en ese entonces, poder también sacar adelante a mi familia, ¿no? Y gracias a la carrera que estudié, que me dieron mis padres, es que hoy tengo el conocimiento apto para poderlo manejar mis diferentes empresas, ¿no? Poderlas guiar y así poder hacer todos mis contratos. Muy bien, Jocelyn. Ahora, coméntanos, ¿no? Sabemos que aparte de todas tus empresas que lideras en este momento, eres madre, eres esposa. Coméntanos un poco de cómo conociste a tu esposo, porque también sabemos que él es abogado. Así es. ¿Cómo fue Ese flechazo. ese flechazo? Sí, definitivamente, pues nosotros nos conocimos en la universidad, estudiando la misma carrera. Yo iba ingresando al segundo ciclo, él estaba en el segundo ciclo. Lo que pasa es que yo en el primer ciclo como que hice un pequeño break, o sea, estudié, terminé mi primer ciclo y luego hice un pequeño descanso porque no concordaban el horario. Como yo vivía en Paita y viajar hasta Piura, entonces los carros salían hasta cierta hora. Entonces dejé allí y luego retomé el siguiente ciclo, mi segundo ciclo, y como que era la nueva, ¿no? En ese grupo. Y entonces ahí conozco yo al que ahora es mi esposo. Te voy a ser sincera. Y bueno, pues al comienzo como que no, o sea, no, como que no es cierto, es como que algo, sí, no nos, éramos polos opuestos, somos polos opuestos. Pero poco a poco él llegó a ganarse mi corazón, ¿no? Conocí su historia, ¿no? Y lo que me gustó de él fue pues de que es un hombre que es muy persistente, que también se hizo solo, ¿no? Que poco a poco se fue forjando. Entonces yo dije, aquí es, ¿no? Porque pues obviamente yo no iba a querer un hijo de mamá, alguien que todo lo tiene fácil. A mí siempre me gusta lo difícil, ¿no? Aquella persona que lucha, que ha luchado por tener lo que ahora tiene, por lograr lo que se propone. Entonces, sin temor, dije, sí, aquí es. Y desde ese momento
venimos caminando juntos de la mano. Hemos pasado por cosas difíciles, alegrías, tristezas. A veces hemos comido, a veces no. A veces hemos reído, a veces hemos llorado, pero siempre juntos. No somos iguales, no somos el matrimonio perfecto, efectivamente, porque pues imagínate si todo fuera felicidad, no se podría, ¿no? Ahí es parte de la vida, es parte del proceso. Pero ahí vamos, luchando para tener esa felicidad y siempre con lealtad, sobre todo, y respeto. ¿No? Que lo que dé, porque discusiones van a haber, encuentros van a haber, maneras de pensar van a ser diferentes, porque como te digo, somos opuestos, ¿no? Él tiene otras ideas, yo también, pero tratamos de alguna manera complementarnos, ¿no? Y seguir viviendo el día a día. Así es. Jocelyn, él ha sido tu brazo derecho en la empresa Metrópolis Cosmopolita, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo fue que surgió esa decisión de crear esta empresa, no? Claro. Porque lo hicieron juntos. ¿O empezaste tú sola? ¿Cómo fue? En realidad la empresa ya la creamos juntos, pero cuando yo decido ya formalizar, ya, o sea, dejar de lado el derecho, primero fue una decisión mía. Lo que pasa es que Lili, bueno, como digo, gracias a Dios, el derecho me ha dado muchas bendiciones y también me ha dado también mucho sufrimiento en algunos momentos también. Sin embargo, había un momento en que yo creo que ya había tocado fondo y había dicho, no, o sea, yo creo que no estoy, o sea, como que me había estancado, ¿me entiendes? Pasó la pandemia, luego, ¿cómo se llama? Las cosas como que retrocedieron en vez de avanzar porque pues los procesos no avanzaban. Yo siempre en lo que he hecho o emprendido o donde he estado, en cualquier trabajo que he tenido, siempre me ha gustado a mí dar el 100%, siempre. Entonces, cuando yo siento que algo ya no depende de ti, porque tú estás como que, sí, no, vamos con todo, pero de repente como que algo te jala y como que tú no te permite avanzar, eso es lo que yo sentía, ¿no? Porque ya pues uno no podía ejercer la carrera como era antes, con libertad, tú no podías ir a audiencias presenciales, tú no te podías entrevistar con las personas que conforman el aparato judicial, entonces las personas iban, te llamaban, te iban a ver y creían que era uno el que no quería hacer bien su trabajo. Entonces, obviamente, si ellos te pagan es para que tú les des resultados, ¿no? Y uno poder trabajar conforme a ley. Entonces, como que ya no me satisfacía ser abogada. Y aparte que paralelo a ello también tenía un trabajo dependiente, trabajaba en una entidad pública y me acuerdo que toqué fondo porque ya tenía como 3, 4 meses que no nos pagaban. Los dos trabajábamos cada uno por un lado y wow, era terrible porque teníamos dos niñas las cuales estaban en el colegio, teníamos pues que alimentarlas, teníamos además que pagar deudas, ¿no? Y con 3 meses que se te junten, 4 meses y que tú no recibas nada, era para llorar. Nosotros teníamos a veces que llorar juntos y sobre todo porque pones como, o sea, dices, no, prioridad, la alimentación, porque me tocó a mí sacar a mis hijas de un colegio particular y llevarlas a un colegio nacional. Me tocó sentarme con ellas y conversarles y decirle, mira, es esto. Y tenemos que hacerlo porque prioridad es la, es la alimentación y la salud. Porque en ese momento estaba la pandemia. Y entonces, si nos pasaba algo y no teníamos el dinero, ¿cómo? ¿No? La educación creo que pasaba a un siguiente plan. Y gracias a Dios tengo unas hijas que son muy lindas y comprensivas y me dijeron, no importa, mamá, no te preocupes. Si tenemos que ir a un colegio nacional, no hay problema. Igual es educación, o sea, no hay problema. Y gracias a Dios, pues no, entonces comprendieron y entonces todo iba surgiendo hasta que un día me llaman a mí por teléfono para contarte cómo es que comenzamos y entonces me piden que realice un trabajo. Y justamente era con tipo un tema relacionado al mundo inmobiliario, sobre una propiedad. Entonces, ok, sí, yo tenía el conocimiento, le dije, sí, ok, te lo hago, pero sí te va a costar porque tengo que trabajar, hacer varias cosas, hacer un trámite,
No te preocupes, me dice Jocelyn, tú dime, mándame tu cuenta y yo te deposito. Entonces, como a mí nunca me ha gustado ir a los bancos a hacer esos trámites, le doy la cuenta de mi esposo y a mi esposo le deposita. Él viene, nos encontramos para almorzar y justo me dice, Jocelyn, ¿por qué en mi cuenta hay esto? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Alguien se equivocaba? Y yo le digo, no, voy a hacer un trabajo de este tema. Y entonces mi mismo esposo me dice, Jocelyn, si tú vas a hacer este trabajo y te están pagando esto, ¿no? ¿Qué haces acá? Me dice. ¿Qué haces acá? O sea, te estás desperdiciando. Efectivamente, ¿no? Me puse a analizar esa noche y dije, sí, ¿no? Entonces, al día siguiente, cuando estaba trabajando y estaba justamente sola esperando que llegara la hora de almuerzo para poder salir a almorzar con mi esposo, le dije a Dios, le hablé a Dios y le dije que por favor me abriera los caminos y me diera sabiduría o me diera una señal donde yo tenía que estar, porque ya no me sentía cómoda allí, porque las cosas no estaban surgiendo, sino todo se estaba estancando y retrocediendo. Y justo antes de irme, que ya estaba cerrando mi oficina y apagando la computadora de mi trabajo, eh, muevo en Facebook que estaba, me conecto y me llama la atención un titular que era sobre derecho inmobiliario. Y es allí donde encuentro a mi primer mentor, que era el doctor Jorge Gil Alfaro, que ya no está con nosotros, que lamentablemente el COVID se lo llevó. Y a partir de allí, Lili, totalmente mi mente voló, me cambió el chip, la mentalidad, y comencé, no había día que no lo escuchara, que de alguna manera me sentí identificada con él, porque él era abogado y estaba ya en el rubro inmobiliario. Y viendo que yo tenía el conocimiento y como él decía, te voy a dar pepitas de oro, y él decía, el dinero está en la calle, mira cuánta oportunidad hay, mira casas abandonadas, mira aires y techos, mira los remates judiciales, mira habilitaciones urbanas, lotizaciones, cementerios, etcétera, etcétera, todo lo que hablaba. Y yo entonces dije, aquí es, y aquí me voy a quedar. Y entonces converso con mi esposo y le digo que yo ya no quería ya seguir trabajando para nadie y que iba a comenzar a educarme en el rubro inmobiliario como agente inmobiliario y paralelo a ello iba a crear mi empresa inmobiliaria. Entonces obviamente que no lo tomo bien, porque pues imagínate cuántos años estudiamos en una universidad, en un colegio, para que luego yo le diga, voy a ser empresaria, estás loca y no sabes nada de esto, estás loca, pues no. Sin embargo, le dije, mira, el dinero que tenemos destinado para la comida, voy a tocar parte de él para poderme matricular y estudiar para ser agente inmobiliario. Y le hice la propuesta, ¿no? Vamos, seamos, pero como que todavía no estaba convencido. Pero yo lo ingresé, como siempre te he dicho, cuando yo hago algo, lo hago con todo, voy con todo. O sea, no voy a medias tintas, a ver qué es lo que pasa, no. Yo digo, si voy, voy a hacerlo y vamos con todo. Y así fue. Ingresé, comencé a estudiar para agente inmobiliario, pero primero ingresé como asesora inmobiliaria porque todavía no tenía el código que me da el Ministerio de Vivienda y Construcción. Entonces, comencé, comencé a entrar a poder vender propiedades de segundo uso de terceros y paralelo a ello, como yo tenía el conocimiento, comencé a crear, ¿no?, la minuta para mi empresa, el reglamento, todo eso. Y al verme mi esposo es que luego ya él también se sumerge en el mundo empresarial. Cuando yo lo veo que ya él estaba decidido, entonces me dijo, ya, hagámoslo. Y creamos Metrópolis Cosmopolita Inmobiliaria, la primera inmobiliaria de Paitén. Así es, Metrópolis Cosmopolita Inmobiliaria, ella es agente, es CEO de Metrópolis. Y coméntanos, ¿cómo fue ese lapso de convertirte de abogada a CEO de Metrópolis Cosmopolita? Me imagino que no hubieron muchas personas que estuvieron de acuerdo, ¿no? Definitivamente. Y bueno, por otro lado, siento que igual esta carrera te ha ayudado mucho en este aspecto, ¿no? De la empresa Metrópolis Cosmopolita. Coméntanos. Definitivamente, Lili. Cuando yo comencé, obviamente toda mi familia decía que yo estaba loca, que cómo iba a dejar, o sea, mi carrera para sumergirme en algo que yo no conocía. Pero lo que pasa es que realmente ellos no me conocían, porque cuando yo, o sea, ya tengo la idea en mi cabeza, es como quien dice, ya estoy apuntando a mi meta y voy enfocada,
directo a ella. Entonces la decisión yo ya la había tomado, yo no le iba a pedir permiso a nadie, yo simplemente lo que iba a hacer era comunicarles que había decidido ya no litigar, ya no ejercer el derecho. A pesar de eso, la gente me seguía buscando, venían a tocar la puerta de mi oficina, los clientes querían que siguiera llevando sus casos. Me venían a ver por detenidos, por demandas nuevas de alimentos, por demandas laborales, etcétera, etcétera. Pero yo ya había tomado la decisión y yo quería sumergirme en el mundo empresarial. Es allí donde converso con mi esposo y le digo que yo ya no iba a litigar y tampoco iba a trabajar de manera dependiente, porque justo te comento, Lili, que en ese momento preciso me sacan de mi trabajo, que ya venían como 5 veces cortándome el vínculo laboral para que de alguna manera no pudiera demandar. En realidad yo no tenía ni intenciones de demandar porque, como te digo, yo estaba ya con mi cabeza en una meta trazada y pues tampoco iba, a pesar de que me cortaban el vínculo en los momentos más difíciles que necesitaba el trabajo, nunca iba a ser mal agradecida con alguien que en su momento me dio la oportunidad de trabajar y que obviamente con el dinero que me pagaban yo podía llevar el sustento para mi familia. Entonces yo dije, es aquí la oportunidad. Si me estoy quedando sin trabajo y ya estoy enfocada en una meta, también debo de dejar mi carrera. Pero mi esposo entonces en ese momento no me entendía, no me comprendía, decía que estaba loca y recuerdo yo que aquí justamente me senté, ¿no?, en mi oficina, vísperas para el año nuevo del año que venía, y rompí todos los expedientes. Porque yo dije la única manera de salir de mi zona de confort era esa, porque si no, mañana venía otro cliente, otro nuevo cliente, y nunca iba a dejar de seguir litigando. Entonces le dije a él, ¿sabes qué? No te estoy pidiendo permiso, estoy que te doy a conocer una decisión, es mía, yo tampoco te estoy diciendo que tú hagas lo mismo, es tu decisión, pero yo sí lo voy a hacer. Y comencé enfocada en el siguiente año, ya había ya creado la empresa, ¿no? Y comencé a ver para un posible desarrollo inmobiliario. Y es allí donde nace mi primer proyecto inmobiliario. Sin embargo, mi esposo, como comienza a ver que realmente sí estaba comprometida con el mundo empresarial, con mi proyecto, ¿no? Y de alguna manera me veía que pues estaba entre ser madre, ser esposa, ser empresaria, y pues cuando comienzas como una emprendedora, comienzas a ser de todista tú misma, eres la que limpias, ¿no? Eres la que comienzas a hacer el marketing, desarrolladora inmobiliaria, agente inmobiliario, así se empieza, ¿no? Y poco a poco vinieron las personas indicadas, ¿no? Y también en algún momento las equivocadas, pero igual yo les agradezco a todos. Y él, al ver todo lo que yo hacía, se contagia, ¿no? Y entonces es donde él también dice, hasta aquí nomás, yo ya no voy a ejercer tampoco, y ambos de la mano seguimos el camino, obviamente, con Dios y nuestra familia. Y pues ahora ya nos ves que estamos todos, ¿no? Desde nuestras hijas y obviamente pues no mi esposo y yo y todos ustedes. Muy bien, Jocelyn, me comentaste que, bueno, tienes dos bellas hijas y son gemelas además. Sí. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de tener a tus dos hijitas, cómo fue tu embarazo también. Wow, gracias a Dios tengo dos hermosas niñas, fue una bendición de Dios. Siempre lo voy a decir, Dios hace las cosas precisas. Y me bendijo con dos niñas, un parto gemelar fue, pero fue también un embarazo que fue de alto riesgo. Fue una situación muy difícil para mí, Lili, porque cuando recién comencé mi embarazo, pues tuve amenaza de aborto. Entonces, casi a los 2 meses y medio, me indicaron que tenía que estar en cama. Y en ese momento, mis hijas obviamente fueron, ya estaban pronosticadas, ya las habíamos con mi esposo, ¿no? Ya planificado. Obviamente, uno, ¿no? No pensábamos que la bendición iba a ser tan grande y Dios nos mandó dos.
pero yo me encontraba cursando mi último ciclo de derecho. Entonces yo ya me había matriculado porque yo pues dije, no, o sea, un embarazo no me puede afectar, yo igual tengo que seguir, tengo que continuar, pero cuando ya los 2 meses y medio y justo yo iba a comenzar a empezar mi último ciclo de mi carrera, me dicen, ¿sabes qué? Me dijo así el doctor, o tu hijo o tu carrera, porque tú no eres de Piura, tú eres de Paita y tienes que viajar todos los días y obviamente vas a tener que, a tu hijo lo vas a exponer y lo puedes perder. Tú decides. Obviamente, yo preferí ser madre, preferí tener a mi hijo y dejé todo. Dejé todo porque pues cuando tú llevas y te matriculas a una universidad, no te van a devolver el dinero, ¿no? Lo dejas congelado y te dicen, ya está bien, pero lo congelas hasta cierta fecha, ¿no? Bueno, eso fue lo que a mí me indicaron, me dijeron, ¿no? Y se respeta, ¿no? Porque también pues es un negocio de ellos. Pero no me iban a esperar los 9 meses que yo iba a estar embarazada. Claro. Entonces, lamentablemente sí, perdimos ahí ese dinero, pero pues primero estaba la vida de mi bebé. En ese entonces creía que era uno. Entonces sí fue complicado. Tuve yo que estar 8 meses en cama, porque mis hijas son 8 mesinas. Obviamente, pues un embarazo gemelar no te va a aguantar los 9 meses. Es una situación bien difícil. Y yo desde los 5 o 6 meses ya una de mis hijas ya quería nacer. Entonces era como que tenía que estar en los controles y seguir manteniéndome acostada porque, Lili, no te miento, yo me levantaba y ya sangraba. Entonces yo solamente podía levantarme de la cama para ir al baño, ¿no? Bañarme, ¿no? Hacer mis necesidades básicas y listo. Porque si yo hacía un movimiento más brusco, yo corría el riesgo de perder a mis hijas. Y en el quinto mes es donde ahí me entero de la gran noticia de que no era uno, sino eran dos. Pero obviamente yo ya como mujer y como madre y conocedora de mi cuerpo, yo sabía que no era uno, sino eran dos. Porque yo ya cuando tenía casi 3 meses, yo sentía que el movimiento era más rápido y presentía que no había uno, sino había más de uno. Pero nadie me creía como siempre, nadie me cree. Cuando yo les digo algo, esto va a ser así, esto va a pasar así, nadie me cree. No, que tú estás loca, que cómo va a ser, que como te la pasas en la cama, duerme que duerme, el bebé se ha desarrollado mucho, nunca te hacen caso. Pero no, yo tenía la convicción de que eran dos criaturas. Y el día que nos dicen que casi eran 5 meses y medio que tenía yo de embarazo y nos dicen que eran dos, y le comento a mi esposo porque en ese momento no vivíamos juntos, ¿no? Pero yo voy con mis padres a sacarme la ecografía, mis padres encantados, alegres, felices, y cuando yo le comunico a mi esposo, entró en shock, se desmayó, porque obviamente, ¿no? Yo también, porque, o sea, si bien es cierto, es algo hermoso y bello, pero uno se prepara para uno, ¿no? Pero ahora dos, ¿no? O sea, la leche, los pañales. Pero bueno, pues nosotros ya íbamos a ver las formas de cómo poder darles todo lo que ellas necesitaban. Y gracias a Dios llegué, concreté mi embarazo, pero como te digo, ya 5 o 6 meses ya como que querían hacer, 7 meses me tuvieron que inyectar porque aquí no había en Paita unas incubadoras que es donde los bebés pueden estar. Y entonces si mis hijas nacían antes de tiempo, corrían el riesgo de que les pasara algo. O sea, y todo el sacrificio que yo había hecho para que les pasara algo, como que no, tenía que seguir aguantando, porque pues cuando tú ya tienes ciertos meses, se te hace incómodo poder dormir, poder movilizarte, bañarte. Ahora imagínate, siendo dos, mi barriga era bastante grande. Pero me inyectaron para que sus pulmones estén desarrollados y a los 8 meses no esperaron ya, o sea, fue algo como que yo les dije ya, el baby shower tiene que hacerse porque yo ya no aguanto y en cualquier momento siento que ellas van a nacer. Se hizo un 15 de agosto, recuerdo, del 2009 y el 20 rompo fuente. Y a pesar que rompí fuente y que ya estaba perdiendo el líquido, igual tuve que esperar y a pesar que me hicieron cesárea tuve que esperar. Me derivaron a la clínica y gracias a Dios nacieron mis hijas. Pero me dijeron a mí, cuando estuve embarazada, me dijeron que era un parto de mellizos, o sea, varón y mujer.
Sin embargo, cuando yo estoy en la sala de operaciones, el médico me dice que no, que era un parto gemelar. Obviamente tenían el mismo sexo. Y yo lo iba a saber ya cuando escuchara el primer llanto, porque yo estuve consciente ahí viendo el parto de mis niñas. Y cuando me dicen la primera es una nena, obviamente que la siguiente también era una nena, ¿no? Y gracias a Dios nacieron sanas, no necesitaron de incubadora, Dios me las protegió siempre. Sin embargo, Lili, cuando ya ellas habían nacido, 3 horas después yo me comienzo a sentir mal. Y luego ya pasa cierto tiempo y me comenzaba a sentir mal. Tenía a mi madre a mi lado, gracias a Dios, y yo le comento que me sentía mal. Entonces, cuando ella comienza a observarme, se da cuenta que yo había perdido demasiada sangre después del posparto. Entonces llaman a los médicos, no había médico en ese momento, tuvieron que moverse y cuando se dan cuenta yo estaba en 5 de hemoglobina. Yo estaba ya prácticamente yéndome, ¿no? Y tuvieron que ponerme hasta oxígeno. Yo ya no escuchaba nada. Yo sentía que mi misión allí había sido solamente traer a esas 2 bellas niñas, ¿no? Y no lo digo dramáticamente porque una cosa es que te lo cuento y otra cosa es que estés allí en ese momento. Mis padres, mis hermanos, mi esposo estaban allí hablando y era como que yo ya no los escuchaba ya. Yo ya no estaba consciente, simplemente veía sus caras y era como, decía, algo está pasando aquí, pero ya no puedo escucharlos. Y cuando veo que me trae un oxígeno y me lo ponen, no, dije ya, creo que hasta aquí llegó mi misión y tengo que partir. Pero se movilizaron ellos para buscarme la sangre, que era lo que necesitaba, y se complicaron las cosas. A pesar que yo no escuchaba ya, mi esposo me trataba de hablar por señales o poder mantenerme calmada, y era que mi sangre no la encontraban. Y es todo un tema, porque no es que a pesar tenía ahí a mi hermano, me podía donar la sangre, no, tenías que ir al banco de sangre y que te dieran una unidad. Las horas pasaban, ya era madrugada y yo seguía bajando. Y yo ya sentía que en un momento ya iba a cerrar mis ojos ya. Me traen la primera unidad de sangre y te comento así, el aparatito, estaba dañado y la gota caía así, gota a gota, gota a gota. O sea, no me servía de nada. Mi hermano tuvo que abrir el equipo, de inmediato traerme otra unidad de sangre y recién ya para amanecer es que ya comienzo nuevamente a entrarme la sangre a mi cuerpo. Y fue un milagro para mí. Y gracias a eso, bueno, pude ya estar mejor ese mismo día, pero sí estuve internada 3 a 4 días. Y luego, gracias a mi madre, a que comenzó en casa ya a cuidarme con pues hígado encebollado, el vaso, con la sopa de pichón, tallarines con pichón, fue que me levantaron. Porque imagínate, eran 2 criaturas que de alguna manera en todo mi embarazo me habían absorbido, ¿no? Mi calcio, mi hemoglobina, y había tenido un parto complicado. Ahora pues imagínate, ahora estoy aquí. Fue muy difícil, sin embargo, ahora están tus niñas a tu lado, ¿no? Apoyándote en todo. Pero anterior a esto, tú ya habías sufrido una pérdida, ¿no? Habías perdido tu primer bebé. Coméntanos acerca de ese tema. Así es. Justamente por ese motivo era que yo dejé todo y me enfoqué en mis hijas, porque antes de ellas, mi primer hijo lo perdimos. Y es el dolor más grande que puede tener un padre o una madre, perder un hijo. Porque si tú tengas otro hijo, no, nunca va a ser reemplazado por ninguno. Y si tenga la edad que tenga tu hijo, o el poco tiempo que hayas podido tenerlo, percibirlo, tampoco de alguna manera va a ser recuperado. El dolor va a estar ahí. Obviamente que está la resignación, ¿no? Pero hay momentos en que de repente te puedes poner a pensar, ¿no? Y querer saber cómo hubiera sido o qué sería de él, ¿no? Y muchas cosas más. Pero gracias a Dios, como te digo, ya tú asimilas la idea y entiendes que en ese momento fue lo mejor, fue la decisión de Dios.
y que cuando Dios lo quiere así, nosotros no podemos cuestionar. Y como siempre te lo digo, o sea, y se los digo a ustedes, las cosas siempre suceden por algo, te hacen más fuerte y obviamente es mi ángel que siempre me va a estar cuidando, ¿no? Y en algún momento pues nos veremos. Pero sí fue, en su momento fue muy doloroso, más aún cuando es tu primer hijo, ¿no? Y tienes esa experiencia y una madre primeriza que pierde un niño, obviamente que te choca. Pero agradecida con mi creador porque luego me bendijo con 2 niñas. Tanto se lo pedí que me dio la bendición de 2 niñas. Por eso te digo que, o sea, Dios sí existe y la fe que debemos tener con Él debe ser inquebrantable. Así es. Dentro de los momentos difíciles que has pasado, Jocelyn, está el tema de tu enfermedad, ¿no? Que es diabetes. Cuéntanos sobre eso, porque eso debe marcar mucho en tu vida y también es motivación para todos, porque te ha convertido en la mujer que eres ahora. Emprendedora, empresaria, una mujer fuerte. Ujú. Cuéntanos. Claro, es verdad, Lili. La verdad que cuando a veces uno se entera de noticias que de alguna manera tú al comienzo la puedes ver como negativa, ¿no? Como lo que hemos ido desarrollando desde el inicio de mi historia, ¿no? Por todo lo que he pasado. Pues uno primero como que le causa dolor, dudas, miedos, temores, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, Lili, te puedo decir que hoy en día yo agradezco que esté conviviendo con la diabetes. Ujú. Pero cuando a mí me dio esta enfermedad, o sea, cuando yo me enteré, obviamente que me asusté, me deprimí. Porque yo, pues, más o menos tendría entre 29 y 30 años y fue algo tan, en el momento que se dio, yo venía ya de sentirme mal y acudí a 2 médicos y por más que me sacaban análisis y me veían, no encontraban nada. Entonces como que ya me comencé a preocupar, ¿no? Porque, o sea, había días en que yo no me podía levantar porque me sentía muy cansada, agotada y con fuertes dolores de cabeza. Siempre, siempre a raíz de lo que yo antes he padecido, he tratado de poner en mi vida, no el ejercicio diario, no tratarlo de que sea interdiario, pero tratarlo ahí, imponerlo ahí para evitar esos desórdenes alimenticios y comer sano. Entonces, cuando yo me comienzo a sentir mal, pero los médicos no encuentran nada, me mandan los dos por descartes, otros tipos de análisis, insinuándome que podría haber alguna posibilidad que yo tuviera esa enfermedad. Y me hicieron también un cuestionario de preguntas, donde me preguntaban si papá, mamá sufrían de esa enfermedad o familiares cercanos, ¿no? Entonces yo no lo veía, ¿no? O sea, yo decía, no, pero yo, o sea, yo no soy de estar consumiendo demasiado azúcar o cosas así, ¿no? Obviamente lo normal, ¿no? De repente un vasito de gaseosa de vez en cuando, de repente el pollito a la brasa a la semana de vez en cuando. Pero cuando me sacan los análisis y me dicen, justamente recuerdo que eran vísperas de mi cumpleaños, entonces yo bajo, porque vivía en la parte alta de Paita, y a ver los resultados de mis análisis y la consulta. Y recuerdo que también bajé porque justamente como era mi cumpleaños me iba a mandar a hacer una torta con unos bocaditos para una cena familiar. Entonces cuando yo llego y me dice el médico, no, ¿sabes qué? Pasa esto, sucede esto, que tú tienes diabetes y tu vida va a cambiar. Va a dar un giro de 360 grados. Tú hoy en día, a partir de hoy, desde que sales de acá, tienes que imponer el ejercicio diario, tienes que salir a caminar todos los días, tienes que correr todos los días, tienes que dejar el arroz, tienes que dejar las menestras, tienes que dejar el azúcar, ¿no? Ni siquiera si te provoque algo que contenga azúcar, nada. Y debes de consumir tus pastillas y vas a estar en un tratamiento. Porque si tú no sigues ese tratamiento, entonces, ¿qué va a pasar? Te vas a tener que inyectar todos los días. Entonces, que alguien te diga eso, yo entré en shock. ¿Ya para qué iba a mandar a hacerme la torta y los bocaditos si ya me habían prohibido eso? Entonces le comenté a mis padres y me decían que me hiciera ver por otro, ¿no? Para ver y efectivamente
me volví a sacar análisis, fui donde otro médico y me dijo lo mismo. Entonces ese fin de semana recuerdo que entre días que ya venía mi cumpleaños, me puse a ver por Google qué era la diabetes y qué desencadenaba. Y obviamente no vas a encontrar cosas buenas, pues, ¿no? Encuentras que, pues, que después de los años te pueden amputar alguna parte de tu cuerpo, que después de los años puedes perder la vista, que después de los años, pues, te tienen que dializar y muchas cosas más. Entonces, recuerdo que ese día lloré y me deprimí. Me deprimí, estuve deprimida casi por un mes, no quería saber nada, ya no comía lo mismo, ya no era alguien normal porque siempre me tenían que estar preguntando, ¿ya tomaste tu pastilla? ¿Ya hiciste esto? Y eso nunca me ha gustado, ¿no? O sea, que me vean alguien como alguien débil, no. Pero luego entendí y comprendí que era la mejor bendición que me había pasado porque si me había tocado esto, o sea, era por algo y para algo, para que la Jocelyn sea más fuerte. Y dije, mira, no seas tonta, saca tu papel de víctima, ¿no? Y ponte fuerte, porque entonces de alguna manera vas a comer sano, vas a tener un mejor cuerpo, vas a vivir más porque te vas a poder cuidar, ¿no? Y hasta te vas a ver más atractiva porque vas a tener que cuidarte. Entonces le vi el lado positivo y entonces comencé nuevamente a instaurar en mi vida una buena alimentación, ejercicios. Y hoy en día lo sigo haciendo, ¿no? Dejé el azúcar. En mi casa a partir de ahí ya no se consume azúcar. Ya no tomo gaseosas, ni de juego, tampoco el alcohol, ni cigarros, menos. Y hoy en día, como te digo, hago todos los días ejercicios. De alguna manera u otra, ahora, gracias a la diabetes, mi vida es disciplinada en la alimentación, ¿no? En mi cuerpo, y trato de estar bien, porque bueno, pues eso me lo ocasionó el estrés laboral. Y hoy en día por eso también trato de un poco de, cuando veo que ya estoy muy presionada, que de repente ya es muy tarde y sigo haciendo cosas y mi cabeza la estoy esforzando demasiado, entonces mejor paro porque me doy cuenta, ay, ya viene el dolor de cabeza, entonces tengo que cuidarme. Porque puede ser que sí me esté cuidando en la alimentación, pero le estoy poniendo mucha carga, entonces trato de bajar. Pero igual nunca vas a ver a la Jocelyn sin hacer nada ocioso, siempre tiene algo, porque hasta cuando estoy dormida o soñando estoy pensando en el próximo negocio o cómo poder ayudar a otras personas. No, mi cabeza no para de trabajar, pero así fue. Dentro de la motivación que tienes de ayudar a alguien, fue que se creó Metrópolis Cosmopolita. ¿Cómo ha sido la experiencia, ¿no? de tener esta empresa? ¿Cómo ha sido la aceptación del público? Claro, o sea, Metrópolis Cosmopolita nace porque de alguna forma queríamos formalizar el rubro inmobiliario en nuestra ciudad natal. Porque obviamente tú ves que hay muchas personas que empiezan como principiantes, ¿no? A vender propiedades y de repente a veces propiedades que no tienen la documentación en regla y tampoco eso está bien, ¿no? Entonces, de alguna forma nace para poder educar a las personas y sobre todo ayudarlas con una buena base legal, ¿no? Pero obviamente, Lili, como todo emprendimiento, como toda empresa, nunca vamos a tener la aceptación de todos. Y al comienzo, pues, hay personas que van a dudar de ti y no van a confiar en ti. Y a veces eso duele porque uno, no como paiteño, quiere que las cosas cambien en su ciudad y a veces tú tienes el recibimiento más y la aceptación de un extraño, ¿no? Que de tu propia comunidad. Pero luego nosotros entendemos de que también todo tiene una causa, efecto. Y a veces es porque muchas personas no hacen bien las cosas. Entonces, de alguna manera desquebranja la confianza en ellos, la duda, porque los estafaron o porque escucharon, y entonces es por eso que ellos tienen esos miedos y esos temores. Sí nos ha costado bastante, bastante. Pues, ¿qué te puedo decir? Es parte del proceso, que la gente no confíe en nosotros, que hasta nos caigan cartas notariales.
que vayamos nosotros ya con un contrato y todo y que luego te digan ya no quiero. Es parte del proceso. A todo emprendedor y a todo empresario le va a tocar eso. O sea, por eso es que nosotros trabajamos desde la mentalidad. O sea, en Metrópolis, y siempre cuando trato yo de ver que alguien está en ese camino, trato de ayudarlo de esa manera diciéndole, trabaja tu mentalidad. ¿Por qué? Porque te va a venir y te va a tocar muchas cosas, ¿no? De repente, ejemplo, ¿no? Que te puedo dar, que me puede haber pasado a mí o a cualquiera le puede pasar. De repente tú tienes tu emprendimiento, tu empresa, tú vendes algo y te enteraste que tu familiar o tu mejor amigo o tu yunta, tu pata, ¿no? En vez de comprar de ti, le compró a la competencia. O de repente te buscó a ti para que tú lo asesoraras y tú bacán, lo asesoraste todo gratuitamente y de pronto se fue y le compró a la competencia. O vino alguien y por más que le mostraste con documentos, con todo en regla, prefirió escuchar las mentiras de otra persona que de repente no está trabajando como debe de ser, ¿no? O de repente, ¿cómo se llama algún colaborador que no ha hecho bien las cosas, ¿no? Que va a otro sitio, ¿no? Y de repente comenta cosas que no debe de ser, ¿no? Y etcétera, etcétera. Entonces, si tú no tienes la mente preparada, te va a afectar. Te vas a deprimir, vas a querer tirar la toalla y nunca vas a avanzar. Entonces, si tú estás preparado y sabes, es parte del proceso que alguien me copie, es parte del proceso que alguien me sea desleal, es parte del proceso que la gente no me entiende y no me comprende, es parte del proceso de que se les indica que en cierto periodo se va a desarrollar lo que nosotros estamos haciendo y no pasa ni un año y ya quieren que todo esté ejecutado, ¿no? Si me voy a poner en ese plan a ¿cómo se llama a asustarme, a preocuparme, a deprimirme por lo que me dicen, nunca voy a avanzar. Entonces, por eso que tratamos de trabajar la mentalidad. No ha sido fácil, pero aquí estoy. Y aquí estaré. Y seguiré insistiendo y persistiendo. Si me caigo 10 veces, me vuelvo a levantar. Si me caigo 100 veces, me vuelvo a levantar. Si me caigo miles de veces, me vuelvo a levantar. Si me caigo 1.000.000 de veces, me vuelvo a levantar. Y hasta que Dios me diga, hasta aquí nomás, Jocelyn, bueno, pues, pero seguiré persistiendo, insistiendo en convencer a más personas que lo único que queremos es ayudarlos. Jocelyn, para todos nosotros eres una motivación, eres un ejemplo de emprendimiento, de una mujer fuerte, ¿no? Y aparte de Metrópolis Cosmopolita, tienes muchas más empresas, y es Empresario Digital y Escuela de Empresarios Digitales. ¿Cómo surgió esa idea de crear estas empresas adicionales de Metrópolis, ¿no? Metrópolis Cosmopolita. Linda Lily Grace, cualquiera que te escuche dirá que tengo millones. En realidad son dos más, pero que justamente han nacido con la idea de poder ayudar y poder servir. Porque como te estaba comentando, aparte de que nosotros debemos de preparar nuestra mentalidad, también debemos de prepararnos en el rubro en que vamos a emprender o en el que vamos a trabajar, ¿no? Por ejemplo, si alguien desea también tener su empresa inmobiliaria, ¿no? Su emprendimiento inmobiliario, tiene que tener el conocimiento. Entonces, Escuela de Empresarios Digitales nace con esa intención de poder ayudarlos para poderlos educar, para poder formar a un verdadero empresario, porque como te repito, es mente, son emociones, ¿no? Es cuerpo y es hasta el físico. Así es. O sea, esos 4 campos tienen que estar conectados, ¿no? Entonces, uno tiene que ser coherente con lo que dice. Entonces, uno tiene que prepararse en esos 4 campos porque los vas a necesitar. Entonces, Escuelas de Empresarios Digitales nace para poder educar a aquel emprendedor que quiere luego dar el salto cuántico, que es el de ser empresario. Y hoy en día, como pues todo negocio, toda empresa, todo emprendimiento, tiene que estar sí o sí en redes sociales, sí o sí en el mundo digital. Entonces, porque si tú no estás en redes, tú no estás moviendo tu página web, tu fanpage, etcétera, etcétera, entonces te voy comunicando que es crónica de una muerte anunciada. O sea, tu emprendimiento, tu empresa va a morir en cualquier momento.
Porque hoy en día, ¿qué hacemos todos? Todos estamos en el celular, o sea, ahora no es necesario ir hasta el establecimiento, hasta el local del emprendedor, del empresario, porque quiero esto, ¿no? Tú ahora pues a través de redes sociales tú puedes ver quién tiene lo que tú deseas y puedes hacer en pedido, te lo pueden llevar, ¿no? Y así nos pueden ver de todas partes del mundo, ¿no? Entonces, así es como también personas de otras ciudades han invertido en nuestros dos proyectos inmobiliarios porque a través de nuestras redes sociales es que nos han visto. Entonces, por eso también nace Empresario Digital, para poder ayudar a todos aquellos emprendedores y empresarios que de repente no tienen el conocimiento digital, ¿no? De cómo pueden mover las redes sociales, que no tienen el conocimiento de lo que es una marca comercial y una marca personal. Porque yo veo que hay muchos jovencitos que están iniciando o emprendedores que confunden mucho la marca comercial con la marca personal. Ellos creen que en su marca personal tienen que vender el producto, cuando no es así. La marca personal es para causar confianza y convicción en los prospectos que ellos pueden tener. Y en la marca comercial tú ya puedes dar a conocer tu producto, tu servicio, para que así puedas tener mayor prospectos. Así es. Jocelyn, dentro de tus nuevos proyectos también está el escribir un libro, que esto nadie lo sabe, pero que a todos nos interesaría saber este tema y saber un poquito de qué va a tratar este libro. Sí, fíjate que es un secreto que lo tengo guardado bajo 7 llaves como una caja de Pandora. Porque hasta mi esposo está por ahí que quiere a veces ver, ¿y cómo se va a llamar tu libro? De qué va a ser? Pero lo tengo por ahí guardadito. Pero sí por ahí te voy a contar algo, porque realmente él fue el que me motivó, ¿ya? Porque te comento que a mí siempre me ha gustado escribir, siempre, así como me ha gustado leer. Y realmente que a veces lo hacía por hobby, o a veces cuando alguna persona me pedía que escribiera algo, ¿ya? Y sin temor a decirlo, te puedo decir que es incluso escrito de mi autoría, ¿no? Algunos textos que han sido premiados, pero en mi anonimato. Y eso me engrandece porque como 2 o 3 textos que yo escribí y han sido premiados. Entonces, él me motivó, mi esposo, y dije, sí, lo voy a hacer porque creo que de alguna manera voy a inspirar a más personas. El primer libro que estaría sacando sería un libro como una autobiografía mía, donde voy a narrar sucesos que yo he vivido y de alguna manera para poder inspirar a más personas para que puedan superar aquellas dificultades que en su momento yo tuve. Porque como te lo dije al iniciar la entrevista, si yo estoy aquí contando esas dificultades que tuve y esas vivencias que he tenido y que seguramente voy a seguir teniendo, es parte de mi vida, es parte del proceso, yo ya entendí eso y comprendí. Quiero ayudar a más personas a que superen esos problemas, que no se queden en modo víctima ni tampoco se me depriman, sino que al contrario, sigan para adelante y que se apalanquen de esos momentos difíciles, de esos problemas, de esos momentos que en algún momento causaron dolor, pero que tú te das cuenta que cuando perdonas y liberas, es la única manera de que tú puedas superar esto y digas, he aquí la mujer en la que me he convertido, porque gracias a lo que he vivido y he superado, estoy aquí parada y puedo ayudar a más personas a que lo hagan. Wow. Así que cualquier cosa que venga nomás, porque no tengo miedo, no tengo temor. Al único que le tengo miedo es a Dios. Así es. Pero después, que venga lo que tenga que venir. Qué bonito, Jocelyn. Vamos a estar todos expectantes a que salga ese libro, ¿no? Y ya para ir finalizando un poquito, tienes un programa ahora, se llama justamente Hazlo Ahora. ¿Cómo surge ese programa? ¿Es de emprendedores? Claro, mira Lili, yo desde que estoy en este rubro tan bonito que es el inmobiliario y el empresarial, he aprendido muchas cosas porque me he rodeado de gente que realmente me suma, de muchos amigos que, bueno, no son de Paita, son de otras ciudades como de Lima, de Arequipa y de muchas zonas más. Y entonces, al estar en contacto con ellos, pues es otra mentalidad y te das cuenta que cuando tú recibes ayuda por parte de ellos, tiene que ser recíproco, entonces tú también tienes que ayudar a más personas.
Claro. Entonces, a través de esto también yo comienzo a trabajar con mis metas. Comienzo un periodo o el año y yo ya tengo mis metas escritas en un cuaderno que tengo, qué es lo que yo tengo que hacer ese año. Y luego las comienzo a sacar una por una para ver qué acciones tengo que hacer para yo realizar esas metas. Y el programa que tengo yo hoy está dentro de mis metas de este año que empecé, para poder ayudar a más emprendedores. ¿Y sabes por qué lo hice? Porque cuando yo comencé, pues yo no tuve la ventana abierta que ahora ellos tienen de poder tener un canal de televisión para que saquen su emprendimiento, lo den a conocer, porque pues tú sabes que eso cuesta, ¿no? Entonces, por todo lo que yo he pasado, las dificultades es que yo digo, no me gustaría que todos lo pasaran, o al menos hacerles la carga menos pesada. Entonces, si yo puedo ayudarlos, voy a estar allí para ayudarlos, como hoy lo dije en el programa que hemos tenido. Mientras yo tengo vida y pueda ayudarlos a ustedes, yo voy a tener ese programa y voy a poderlos ayudar para que ustedes den a conocer. Pero déjense ayudar, es lo único que les digo, porque a veces hay personas que tienen miedo y dicen, no, es que me vaya a pasar algo, o tengo miedo escénico, o no me atrevo, o no sé, o cualquier excusa, ¿no? Entonces yo digo sin miedo al éxito y aprovechen, porque a veces las oportunidades pasan una sola vez en la vida. Es como un tren que va pasando por esa vía y quizás tú no sabes si lo va a volver a pasar. Entonces, hazlo ahora nace para poder ayudar a todos mis emprendedores, no necesariamente si son paiteños, si son de otro sitio, encantada de poderlos ayudar, si son de otro país, si son de otros rubros, yo encantada. La cosa es poderlos ayudar. Por eso nace Hazlo Ahora, para poderlos ayudar. Y porque yo también sé que a veces hay personas que siempre han querido emprender, pero tienen miedos, tienen la cabecita confundida y a veces, por ejemplo, ¿qué dirá mi papá? ¿Qué dirá mi mamá? Lo que me pasó a mí. ¿Qué dirá mi papá si yo dejo mi carrera o ya no quiero estudiar? ¿Qué dirá el vecino si yo ahora voy a tener que estar afuera vendiendo algo, ¿no? En vez de estar estudiando. ¿Sabes qué? Que te valga madre lo que piensa el resto, porque son tus sueños, son tus metas, y la vida es corta para estar pensando qué dirá el otro. Si tú tienes la decisión, la convicción de que eso es lo que tú quieres y eso te hace feliz, hazlo. Y si más aún, haciendo eso, tú ayudas a otras personas porque estás sirviendo, hazlo. Solamente pídele a Dios que te dé sabiduría para que hagas lo correcto y no dañes a nadie y sigue para adelante. Entonces, de esa manera nace Hazlo Ahora, por ese motivo. Bonito. Entre emprendedores es que se apoyan, ¿no? Tú siendo una emprendedora también, quieres darle la mano a más emprendedores. Exactamente. Para ir finalizando, ¿qué les dirías a todas las personas que también han pasado momentos difíciles como tú, pero sin embargo tú has salido adelante, te has hecho de hierro, no sé, y eres una mujer fuerte en la actualidad? Tienes muchas cosas, muchos proyectos en la actualidad y que sé que se vienen muchas más cosas. Coméntanos. Bueno, ¿qué les diría a ellos? Yo les diría que mis líderes no tengan miedo, que no tengan temores, porque como les digo yo, hoy en día soy la mujer que soy, me he convertido gracias a todas las dificultades que yo he podido pasar, a todos mis problemas. Hoy en día me he apalancado de ellos porque cuando yo miro atrás, no, o tengo una dificultad, yo digo, caramba, Jocelyn, si tú pudiste superar esto, o sea, ¿por qué tienes miedo por esto? Hazlo, hazlo ahora, no, hazlo ahora sin miedo, enfocada y sigue para adelante. Lo que yo les puedo decir es que no tengan miedos, que no tengan temores, porque ni con miedo ni con temor te va a ayudar a facturar. Y si tú estás decidido, hazlo. Yo no te voy a garantizar que te va a ir bien, porque obviamente en esta vida uno nunca pierde, ¿eh? Uno gana o aprende, pero nunca pierde. Y no lo veas así. Y otra cosa, porque a veces hay personas pues que lamentablemente no son emprendedores, pero sí nos juzgan, no son empresarios, pero sí están allí para juzgar y criticar al otro. Y que te digan, oye, pues crea 1000 planes. O sea, así nosotros creemos, ¿no? Miles, millones de planes, del A hasta la Z o del 1 hasta el millón. De repente ninguno va a funcionar, porque como les dije, me caigo y me vuelvo a levantar.
¿no? Porque no soy Dios. Sin embargo, tengo la actitud y la garras de hacerlo. Es peor que te quedes allí, pasen los años y luego tú digas, ¿y qué hubiera pasado si yo lo hubiera hecho? No escuches críticas, porque la crítica no es buena, ni constructiva tampoco, la crítica no existe. Si tú quieres escuchar consejos, yo te diría que escuches consejos de alguien que ya caminó por el camino que tú vas a caminar o estás a punto de caminar. Tú siempre apaláncate de personas que estén aquí. Tú estás acá y ellos estén aquí. Porque ¿de qué te sirve que tú escuches consejos de personas que están aquí o acá? Ejemplo, ¿no? Para que me puedas entender. ¿Tú le pedirías consejo a alguien que nunca ha tenido hijos, a una mujer que nunca ha tenido hijos, si tú estás a punto de tener tu bebé? No, ¿verdad? Porque ella no tiene la experiencia de ser mamá. Ella te puede decir lo que la gente dice. Entonces, ¿tú cómo tampoco también le pedirías el consejo a alguien que nunca ha tenido un negocio? Tú vas a emprender un negocio y le pides el consejo a alguien, así sea tu familiar. Oye, ¿qué piensas? ¿Y qué te va a decir? ¿Tú crees que esa persona te va a decir, sí, hazlo, atrévete? No, te va a decir, ay, no, pero si ahorita las ventas están bajas, ¿quién te va a comprar? Te va a poner un montón de excusas. Son las excusas de él o de ella que nunca van a salir de su zona de confort, ¿no? Entonces, cuando a veces alguien me critica o me juzga, mejor yo me quedo callada porque hoy en día elijo mis batallas, porque digo, ¿por qué voy a perder tiempo? Energía, saliva. Tengo bastantes cosas que hacer como para ponerme a escuchar a los detractores o a los que critican. Por eso yo lo que les puedo decir es, sin miedo al éxito, háganlo, chicos. Y si ustedes quieren en algún momento un consejo, una ayuda que esté dentro de mis posibilidades, no duden en buscarme. Estoy en redes sociales, estoy en Facebook, en Instagram. Mi empresa la conocen también, ¿dónde está? En Independencia 361. Y si ustedes me lo permiten, me puedo convertir en su mentora, en su amiga, para poderlos apoyar y a poderlos ayudar. Gracias, Jocelyn. Gracias por lo que eres y por lo que transmites hacia todos nosotros. Gracias también por estar aquí en este programa. Y bueno, tú eres ahora la presentadora, ¿no? De este programa, que es Gente que Suma. Y te agradezco por contarnos tu historia y ser de motivación para todos nosotros. Agradecerte, Lili, porque aceptaste la invitación para que de alguna manera conducieras el primer episodio de Gente que Suma. Es un nuevo reto que lo estamos asumiendo con toda responsabilidad, ¿no? Que quizás pueda parecer una locura, pero de eso se trata. Si la gente piensa que es una locura, quiere decir que vamos por el buen camino. Entonces, si lo hago aquí, si estoy sentada aquí, es porque obviamente quiero que más gente sume, que más gente se atreva a contar su historia, porque es así como yo decidí ser lo que soy ahora, porque escuché más historias que me inspiraron. Entonces, eso es lo que yo quiero, motivar a más gente a que cambie, a que salga de su zona de confort y se atreva y viva desde un propósito de vida. Te doy las gracias por haber aceptado y por estar el día de hoy. Muchas gracias, Jocelyn. Bueno, este ha sido el primer episodio del podcast Gente que Suma y los esperamos en una próxima oportunidad. Así es. Muchas gracias. Cuídense y nos vemos.